Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video dentro de su canal. Como ustedes lo saben, mi nombre es Fernando Rosales, soy defensor particular en materia penal. Y el día de hoy, pues evidentemente el caso mediático que por excelencia sigue llamándonos la atención en todas las redes sociales actualmente, pues es el de Mr. Doctor contra la grafóloga. Saben ya, porque en otros momentos he comentado este caso de manera muy profunda en varios en vivos que les recomiendo que los vayan a ver, donde hemos descrito de manera muy detallada las circunstancias principalmente legales que envuelven el caso. Actualmente, como ustedes lo sabrán, se habrán dado cuenta o se estarán dando cuenta, pues tentativamente hace unos días, quizá ya una semana, había la posibilidad de que este asunto se pudiera resolver a través de pues una salida alterna, una mediación, etcétera. De tal forma que este problema no escalara hasta un ámbito judicial, porque sí, evidentemente todavía no llega al ámbito judicial, aún está en el ámbito ministerial. Y por ámbito ministerial me refiero que está en manos del Ministerio Público, todavía no llega a manos del juez. Eso llegará en su momento el mes que viene, a mediados del mes que viene, y ya lo verán ustedes como si es que se llega a esa instancia, pues desafortunadamente se están utilizando instituciones que pues sí deben de perseguir delitos que ameritan en su mayoría cárcel, pero sobre circunstancias verdaderamente importantes. Este punto nos abre una coyuntura muy importante y relevante de discutir dentro de este video. Y esto es que, pues, como decía hace unos instantes, la posible mediación que había en este asunto pues se ha venido abajo, entre otras circunstancias, ya se las imaginarán, porque Mr. Doctor ha decidido no someterse a una mordaza, a una censura, inclusive a sustentar mentiras, al afirmar, para obtener esta mediación, declarar que la grafología pues es una ciencia, que pues más dichos que no me parece relevante mencionar, pero prácticamente desistirse de la investigación y de los comentarios que hizo algunas semanas atrás y meses, por supuesto. Todo esto para beneficiar a la grafóloga y sustentar bajo mentiras que el trabajo que ha hecho a lo largo de estos años está bien, lo cual no es cierto desde el punto de vista material, y al menos en mi opinión y también desde mi punto de vista jurídico, pues yo me mantengo en la misma postura que he sostenido a lo largo de los videos, que la grafología no sirve absolutamente para nada dentro del ámbito penal, judicial, legal, al menos en la mayoría de los casos o prácticamente absolutamente en todos los casos. Dicho lo anterior, muchos de ustedes seguro tendrán las dudas de qué es lo que va a pasar entonces con este procedimiento. Yo ya lo decía en algunas ocasiones anteriores, como se los refería al principio, pero debo de sostener que el delito de discriminación propiamente no es de aquellos por los que la gente tenga que ir a la cárcel o vaya a la cárcel, porque bueno, el delito dentro de la penalidad que tiene pues no es relevante en cuanto al tiempo que se pueda aplicar como sanción, entre otras circunstancias. Traduciendo esta información, pues puedo decir que Mr. Doctor propiamente no va a ir a prisión por esta circunstancia particular. Sin embargo, lo que sí es seguro es que estos acontecimientos que ocurren actualmente con él pues van a molestar jurídicamente y sobre todo molestan jurídicamente al ámbito ministerial y judicial, por lo que decía en un principio. No hay necesidad de llegar a esto, al menos en este apartado penal. Y ese es un punto importante, que si bien es cierto, Mr. Doctor no va a ir a la cárcel por este delito, aún siendo sentenciado, aún siendo declarado culpable en una hipótesis muy extrema, pues claro es que pues sí va a afectar económicamente y por otra parte mediáticamente no a Mr. Doctor, pero sí a la grafóloga. Todo esto, tanto desde el punto de vista jurídico que me compete, pero también desde el punto de vista mediático, la grafóloga lo ha perdido absolutamente todo. Ustedes han de haber visto en la última semana acontecimientos totalmente lamentables, perturbadores diría yo en algunas ocasiones, inclusive de lo ocurrido en la rueda de prensa, de toda la cloaca que se ha despertado, que se ha mostrado públicamente, derivado de las propias acciones de la grafóloga. La invocación de determinados personajes que aparentemente la van a asesorar y que pues únicamente es el reflejo del tipo de persona a nivel mediático, inclusive hasta jurídico, de lo que ha sido a lo largo de estos últimos años esta persona.
porque, bueno, al igual que seguramente pasa con las mascotas, el equipo legal que te acompaña muchas veces satisface los deseos que tú tienes por dentro, ¿no? Aquel equipo legal suficientemente preparado, suficientemente bien puesto sobre la tierra sobre todo, te va a aconsejar, en el caso de que esto aplique, no tomar mayores medidas cuando no hay de dónde agarrarse o sostenerse para ir en contra de una persona. Sobre todo porque la acusación que se hace no fue oculta. La acusación que hizo Mr. Doctor en redes sociales fue absolutamente pública, porque lo que da origen al problema que estamos sustanciando hoy en los medios de comunicación, lo percibimos todos en un solo video o en una serie de videos y comentarios que se hicieron. Nada fue oculto, nada fue escondido o nada fue en lo privado, todo fue absolutamente público. Y si bien nosotros no somos propiamente jueces ni autoridades, pues sí percibimos con nuestro cerebro, con nuestra mente, pues las mismas cosas absolutamente que estoy seguro muchos de ustedes no comparten, que estas consideraciones que la grafóloga sostiene que son delictivas, evidentemente no lo son en la vida real. Por ello es el reclamo que los medios de comunicación han hecho, los opinólogos, los medios de comunicación en YouTube, sobre esta mujer, porque está utilizando el aparato de justicia mexicano, la Procuración de Justicia, para intereses bastante particulares que no tienen nada que ver con verdaderamente perseguir un delito que en realidad haya ocurrido, sino por el contrario, es una batalla, ¿verdad?, que utiliza el aparato de justicia mexicano para tratar de pelear una batalla mediática, una batalla en, valga la redundancia, en los medios de comunicación, la cual está perdida de origen, porque hasta este momento, y eso es la virtud que tuvo Mr. Doctor al haberse negado a esta mediación, es que pese a todo lo que ya hemos conocido y visto, lejos de corroborar o no que la grafología es o no es una ciencia, si se ofertaron servicios y como lo han visto últimamente, se ha vuelto la grafóloga a envolver en mantenerse siguiendo dando estos cursos, estas formaciones para futuros peritos o personas que se van a preparar en el ámbito de la grafología. Insisto, el tema no es tanto que esta información se pueda considerar como pseudociencia o no, realmente el tema es estar introduciendo a gente, ideas sobre todo, con las cuales obtienes un lucro indebido de, sobre todo, aprovecharse del error o el engaño de estas personas que menciono para que crean falsamente que esta es una herramienta que les puede servir en el aparato judicial como peritos. Y es algo, de verdad, me espanta cada vez que lo sigo viendo replicando en el discurso hoy en día, que ninguna autoridad haya pronunciado algún concepto, palabra o comunicado respecto de la grafología como método de un peritaje, como método para indagar en determinados hechos, sino que por el contrario se ha decidido ignorar hasta un punto en el que pareciera ser que todo esto se está consintiendo, que todo esto pareciera ser que se está de acuerdo, que se permite como si nada pudiera detenerlo. Y ese es el punto, que si bien la sociedad, ustedes mismos que han estado acompañando este caso a lo largo de estas semanas, han visto que esto evidentemente no tiene ningún sustento a nivel de oferta pericial, ¿no? O sea, a nivel de trabajo de como perito en este ámbito judicial, pero que ustedes lo impugnan, lo contradicen, no están de acuerdo con esta práctica, pero las autoridades no se han pronunciado para evitar que esto siga así. Ni tanto autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, me refiero concretamente al Poder Judicial o a los consejos de la Judicatura, porque no solamente debe retumbar en la Ciudad de México, debe retumbar en todo el país. Y debería de haberse abierto la cloaca justamente, pero no de parte de la sociedad de los particulares, como lo ha sido Mr. Doctor, que ha encabezado este movimiento, sino de las propias autoridades que en su obligación de salvaguardar derechos de víctimas, de personas falsamente acusadas, pues se pueda restringir al menos la reproducción de este discurso, justamente aplicando las sanciones debidas por el intercambio académico y económico de estos supuestos cursos de lo que se considera una pseudociencia en un ámbito más internacional. Visto que la intención o el propósito de la grafóloga es negarse a la mediación bajo principios objetivos, pues sí, se va a utilizar el aparato de justicia. Y desafortunadamente, dentro de toda esta coyuntura,
se han unido demás personas detestables que al menos yo de manera muy particular lo vivo en el litigio día a día. En mi caso, por ejemplo, que me dedico a defender a personas falsamente acusadas, es difícil a aquel que está acusando falsamente hacer lo que se retracte después de todo el daño que ha hecho a una persona que no debería de estar falsamente acusada. Y no solamente a la persona que hace la acusación o el señalamiento, sino a aquellas mentes que maquinan, profesionalmente hablando, y me refiero a los abogados, que se prestan para este tipo de shows mediáticos, vuelvo a lo mismo, utilizando a entidades públicas para los fines que ustedes han visto en los últimos días se están materializando. Vuelvo a lo mismo, como lo he dicho en todos estos momentos que he hablado de estos temas. Es equiparable que Mr. Doctor, por las denuncias que hizo públicamente de estos temas de fraude, de pseudociencia, de afectación, de estos peritajes en diversos procedimientos penales, ¿tendría que ser él el que vaya a la cárcel? Porque miren, yo no voy a pelear aquí el tema de los insultos que muchos de ustedes sostienen se dijeron, o las malas palabras, o la forma de referirse a la grafóloga. Eso ya es un tema más civil, es un tema más de pelearse en un ámbito civil, insisto. Pero no así para que la grafóloga y Mr. Doctor tengan que contender en una batalla del ámbito penal. Entendamos al ámbito penal como al derecho penal y entendamos al derecho penal como aquel que tiene como consecuencia inmediata una pena de prisión sobre todo. No tendría por qué una persona, bajo el discurso que se manifestó en diversas ocasiones, ir a la cárcel por lo que piensa, por lo que dice o por lo que investiga, sino por el contrario, se debe de atender la investigación, se debe de atender la denuncia pública y las autoridades resolver lo conducente, pero sin llegar a extremos de que la persona denunciante, mediáticamente hablando, tenga que ir a prisión. Esto es un sinsentido, como lo he manifestado en diversas ocasiones. Insisto o vuelvo a lo mismo sin redundar tanto. Mr. Doctor es muy probable que no vaya a la cárcel por esto. No solamente él, la mayoría de las personas que son acusadas de un delito de discriminación no es acostumbrado que vayan a la prisión, pero siempre está implícito porque el Código Penal de la Ciudad de México sí reconoce la discriminación como un delito que amerite pena de prisión, pero, ¿verdad? Siempre está esa situación latente en la que puede dar un giro de 180 grados y cambiar la situación en la que se encuentre Mr. Doctor. Hemos visto que, lejos de que, insisto, las autoridades se hayan pronunciado en sentido contrario, pareciera que estuvieran de acuerdo con que esto llegara a unas últimas consecuencias de quien no provocó en realidad todo este tema. Porque Mr. Doctor solamente denunció lo que había ocurrido a lo largo de los años. No produjo el resultado que él estaba denunciando. Ni ha cooperado, ni ha hecho las mismas circunstancias que justamente se ha hecho del lado de la grafóloga. Sí se ha visto que hay un muy pequeño apoyo a esa parte principalmente de la grafóloga, pero es algo que es irrelevante. Sí se ha visto que hay una intención de querer poner sobre la mesa temas como el feminismo, temas como la violencia de género, temas como la perspectiva de género, temas que lo único que ha ayudado en el ámbito judicial es a enrarecer los casos que uno como abogado en el día a día llega a luchar, porque lejos de encontrar realmente lo que ocurrió y sancionarlo, esta perspectiva de género, este feminismo, esta ideología, etcétera, lo único que hacen es pervertir las acusaciones que se vierten en cualquier procedimiento. Y esto se materializa, bueno, el caso de Mr. Doctor es uno de miles, pero allá afuera, en la realidad, estas mismas ventajas y debemos de decirlo, Mr. Doctor se encuentra en desventaja a nivel mediático y jurídico simplemente porque es hombre. Y la grafóloga ha tenido ventaja sobre otras cosas jurídicas, pues porque es mujer. Y eso en ningún Estado de Derecho debería de ser permitible. No debería ser dable a que eso siga ocurriendo. Vuelvo a lo mismo. Deben de ser los dos procesados o sobre todo sustentados en un procedimiento, pero en el ámbito civil, en el que el peor de los casos, la sanción que se le aplicaría a ambos, ¿verdad? Sea quien tenga la razón, debería ser de carácter civil, de carácter económica, pero no de carácter penal, aplicándose una posible
pena de prisión, no utilizando a Ministerio Público solamente para cubrir o satisfacer deseos que no tienen ningún tipo de sentido, por haber cometido conductas que si en otra realidad no se hubieran cometido, pues no se estarían en estos problemas. Luego entonces, y me parece lo que más podría tener falta de razonabilidad de parte de la que se considera víctima en este asunto, es que lejos de aceptar los errores, porque sí hay errores que se deben de aceptar en todo este entramado principalmente jurídico, es reconocer que se ha equivocado, darle una vuelta a esta página y reiniciar o continuar con la vida, porque tampoco lo que ella cometió, digamos, en alguna de las partes, tendría que ser penado con prisión. Únicamente aquello, y eso es lo más importante, puede ir a prisión o puede ser sancionable a nivel penal siempre y cuando las que se consideren víctimas de este tema académico, de este tema de prestación de servicios académicos para obtener oportunidad de ser perito en un procedimiento penal, pues son los propios afectados que dicen que no les entregaron documentación, que la escuela no tiene, digamos, la validez necesaria y que la carrera de como grafólogo no es plenamente reconocida. Bueno, ellos deberán de ser los que presenten sus denuncias respectivas si es que de verdad lo que sienten o lo que manifiesten que ocurrió es penalmente relevante. Pero propiamente dicho, por el simple uso de la grafología y de la denuncia que hizo Mr. Doctor, tampoco ella tendría que ir a prisión, solamente se reserva el último punto que mencioné. Luego entonces, entendemos que nada de lo que está ocurriendo actualmente pues tiene algún sentido tanto mediático como jurídico. Para finalizar, y justamente tocando este último punto de lo mediático, ustedes ya saben quién va perdiendo el tema mediático. Me imagino que en una hipótesis que, insisto, tampoco el delito de discriminación amerita, ¿verdad?, un tema de una medida cautelar como la prisión preventiva justificada o oficiosa. Pero, pues bueno, en un país como México, en el que lo último que se aplica es la ley y lo primero que se trata de introducir son ideologías, son creencias, son analogías para poder aplicar el derecho, pues uno nunca sabe lo que puede ocurrir. No dejando de observar también que hay un entramado por ahí en el que además del tema de la discriminación, se quieren aumentar conductas delictivas que si ya de por sí la discriminación es discutible, pues ya las demás son plenamente, en su mayoría, inventos según lo que ha mencionado Mr. Doctor o situaciones que no ocurrieron. Por ello, es que lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo y lo que ya ha ocurrido, definitivamente no ha sido lo mejor y no ha dejado bien parado a nuestro Estado de Derecho, a nuestras autoridades, a todos. Porque ¿quién en este país o a quién en esta entidad en la que vivimos realmente le interesa que la gente haga cosas indebidas? Yo podría concluir con este video que lo único que se demuestra que en nuestro país está permitido es la charlatanería, sobre todo el fraude, sobre todo las conductas delictivas. Nuestro país verdaderamente con esto y otras cosas que han pasado a lo largo de los años, de los meses y que van a seguir ocurriendo, lo único que demuestran nuestras autoridades y entre también la sociedad, por supuesto, no hay que pasar de vista eso, es mexicanos aprovechándose de otros mexicanos, viendo cómo se saca ventaja económica, viendo que la ausencia de las autoridades privilegia que esto siga ocurriendo y que nadie, absolutamente nadie, se pronuncia en contra. Lejos del discurso que está en el limbo mediático, pues no hay mayor acción, materialmente hablando, objetiva que podamos ver. Esto es una pena. Y como siempre les voy a decir, yo respeto mucho su opinión y por ello les pido que la dejen aquí en los comentarios. ¿Qué piensan de esta nueva vuelta que ha dado el caso? Más aún tomando en cuenta que Mr. Doctor hace unos minutos o unas horas ha manifestado que su número telefónico fue filtrado y que con ello además se está metiendo a este tema otra persona más involucrada en todo este entuerto legal, que pues lo único que en realidad quieren, pues entre otras cosas es que sí, en realidad que Octavio Arroyo se calle, que ya no hable más de estos temas y bueno, aprovechar, acalambrarlo, aprovechar con estos mecanismos judiciales y ministeriales, pues que ya no hable más de estos temas. Es realmente matar al mensajero. Pero, insisto, la gente que intenta eso no entiende que entre más hagan esto, entre más traten de callar las cosas por la fuerza,
por medios más punitivos, más fuertes, lo único que van a generar es echarle más fuego a una gran fogata que se está haciendo en las redes sociales en contra de las propias víctimas. Y eso me sorprende, que en la persona que es la que originó todo, por sobre todas las cosas, que es la grafóloga, después de tantos años en los medios de comunicación, no lo haya entendido. No se haya dado cuenta que está perdiendo la batalla mediática, que prácticamente está derrotada y que lo único que va a generar es socavar lo último que le quedaba. Insisto, desafortunadamente aprovechándose y subiéndose a movimientos o instancias jurídicas que se están desperdiciando, le están quitando el lugar a verdaderas víctimas. Máxime con el tema de en que esta denuncia se ha movido a lo largo de estas pocas semanas. Ya quisieran muchas de las víctimas que hoy en día sufren cualquier tipo de delito, principalmente mujeres, tener la posibilidad de tener una audiencia con solo pedirlo así en unas pocas semanas ante un juez. Muchas de verdad quisieran esa movilidad que ha obtenido. Ya las consideraciones que se puedan tener de por qué la rapidez, ya las dirán ustedes en los comentarios. Pero insisto, pónganme su opinión, ¿qué piensan de todo esto? ¿A dónde creen que vamos a ir a lo largo de los próximos días, semanas? ¿Qué va a ocurrir? No lo olviden. Es importante alzar la voz por este tipo de asuntos. No hay que dejarlos, ni tampoco hay que dejar a Mr. Doctor. A muchos, y también lo han llegado a mencionar en algunas ocasiones, quizá no les parezca correcto, o sí les parezca correcto, dependiendo su criterio de lo que se haya dicho, con tal de hacer la denuncia que él hizo sobre la grafología. Pero creo que, siendo objetivos, nadie debe ir a la cárcel de ninguna manera por lo que pasó. Y si ustedes, ¿verdad?, inconscientemente, sin hacer nada, permitimos que ocurra esto, no alzamos la voz, no ponemos nuestro pequeño granito de arena, yo, ustedes o cualquiera en el futuro, nos van a poder censurar aquí en medios de comunicación, en el internet, en las redes sociales, en la calle, en nuestras casas, y nos van a dictar la línea que se debe de ceñir para coincidir con un hipotético discurso. Prácticamente estamos deseando que exista un ministerio o una policía de la verdad. Tengamos cuidado con lo que permitimos por no hacer nada. Espero que este video les haya gustado, espero que la reflexión jurídica que estamos viendo aquí y entre otras consideraciones pueda resultar útil para el criterio que ustedes tienen de este asunto. Pónganme en los comentarios qué opinan. Mi nombre es Fernando Rosales, soy defensor particular en materia penal y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima a todos.